¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Ya se vacunaron todos, la, ya que llegó la vacunación para de 20 a 30. Ya, profesor. Ya, profe, igual, justo hoy. Bueno, ahorita. O sea que vienes de la vacunación. Sí, profe, me vacuné bueno, fui a la sede donde me tocaba a la 1 y salí 1:30. Qué bueno, qué bueno, qué bien. ¿Y todos los demás ya también? Creo que todavía no están todos, profe, porque todavía falta viernes, sábado y domingo. Todavía faltan algunas alcaldías de vacunar, ¿verdad? Profe, bueno, yo soy foráneo, yo ya tengo las dos dosis, pero me falta la tercera, no la de refuerzo. Bueno, pero cuando menos las dos primeras son fundamentales, ¿no? Es lo que están ofreciendo por lo pronto. Pero sí, la tercera también es importante, es indispensable, porque a quienes no se vacunan es a quien les pega más fuerte y con mayor riesgo, como saben. Entonces es importante que todos vayan. Igual que le digan a todos sus conocidos, ese miedo a las vacunas es injustificado, ¿no? Y ya no es propio de este siglo, del 2022. Bien, para hoy habíamos quedado de ver, tenemos en el programa para hoy tocaba lo de el proyecto francés, es decir, el capítulo relativo a la fisiocracia, el capítulo de Galbraith relativo a la fisiocracia, que fue esta escuela. Profesor, Sí. creo que hay compañeros que quieren ingresar, pero no pueden. Avísenme, por favor, siempre que haya quienes quieren entrar, porque luego me distraigo. Sergio, te pongo como coanfitrión. Gracias, profesor. Es que sí había varios que querían entrar, pero se me pasó darles entrada, darles acceso. Bien. Comentábamos que para hoy está en el programa el tema del el proyecto francés, es decir, la fisiocracia. Pero hay algunos aspectos más que yo quisiera recalcar respecto al mercantilismo. Por el tiempo que duró el mercantilismo, que duró más de 2 siglos, alrededor de 2 y medio, por la gran importancia que tuvo, tanto que hasta hoy algunas ideas mercantilistas pues siguen vigentes, ¿no? Algunas, no todas, y no al 100% las lleva algún país, pero algunos consejos de los mercantilistas sí se siguen manteniendo hoy en día. ¿Alguien recuerda cuáles son las principales
recomendaciones de los mercantilistas como acciones o como medidas de política económica. Adelante, Janet. Una era que ellos, todo lo que las otras naciones les debían, por así decirlo, siempre lo cobrarán con oro, o sea, con ese metal lo tenían que cobrar, pero cuando ellos fueran a pagar algo, lo hicieran con un material menos valioso como la plata o el cobre, o con algo equivalente, pero no con el oro. Correcto, esa era una recomendación muy frecuente. Julio. Le ponían impuestos a las importaciones, ¿no? Correcto, muy bien. Diego. Una que, volviendo a releer el capítulo, no recuerdo si lo mencionamos o no, pero también eran propensos a estar de acuerdo con la competencia monopolística o tener poder de mercado sobre sobre sus competidores. Les molestaba tener competidores y querían por lo que hacían acuerdos con otros mercaderes o con el gobierno para que sus empresas su comercio tuviera unas ciertas características monopolísticas. Correcto, muy importante. Buscaban tener un monopolio, manejar un monopolio. Marcos. Junto con ya lo que comentaron, era su mayor idea del proteccionismo, ¿no? Que estaban planteando que todo el oro que entrara se quedase en el país y ya igual tener como sus monopolios y no requerir de, de los demás y vender caro a los países que no tienen ese producto que buscan y vender barato el producto que los demás países buscan. Muy bien. Abraham. Sí, justo para complementar lo que dijo mi compañero Osorio, también se refería en cuanto a la balanza comercial. De hecho, son los primeros que analizan esto y que es un tema que se sigue analizando hasta la fecha, pero era justo tener un superávit comercial siempre, puesto que el tener superávit significa que todo lo que entra, la mayoría se queda o incluso tenemos ganancias, ¿no? Entonces eso es mejor para las sociedades y por eso el país tiene que exportar más de lo que importa. Muy bien, Abraham. ¿Alguna otra propuesta que falte por mencionar? Con frecuencia los pensadores mercantilistas eran comerciantes, así es que pues también veían por su propio interés. Claro, por el de su país, pero también el propio, ¿no? Entonces por eso hacían este tipo de recomendaciones. Un paréntesis. Subimos al Classroom unos textos que no son de lectura obligatoria, pero que son importantes. De hecho, no es parte del programa de esta materia de pensamiento económico, pero me acordé porque Abraham habló de la balanza comercial. La balanza comercial es un concepto de las cuentas nacionales, que son muy importantes para todo economista, ser ágil, estar al tanto en el manejo de las cuentas nacionales, es decir, saber qué es la balanza de comercial, la balanza de capitales o de cuenta corriente, el Producto Interno Bruto, el ingreso per cápita. Todos esos conceptos los debe de manejar un economista. Por eso ya están desde ayer en el Classroom 3 textos de Jonathan Heath, de quien hablábamos el otro día. A pesar del nombre es mexicano, Jonathan Heath, y es subgobernador del Banco de México. Y él tiene esos 3 textos. Primero son un volumen 1 y volumen 2
de algo así como, no recuerdo el título de memoria, pero ahí lo tienen en el Classroom, ya lo habrán visto, como apuntes sobre las cuentas nacionales. Y el tercer archivo PDF subido ayer es ya un libro del mismo HID sobre las cuentas nacionales, cómo leer o cómo interpretar las cuentas nacionales. Son muy importantes, no tanto para esta materia, pero sí para otras materias que van a llevar, sobre todo en los próximos semestres. No recuerdo el plan de estudios, pero creo que también hay una materia que se dedica a las cuentas nacionales. No me acuerdo, ustedes me informarán. Pero si no hay, Contabilidad debería. social, creo, profe. ¿Cómo se llama, Abraham? Contabilidad social. La Ándale. llevan en segundo semestre. Exactamente, sí, en contabilidad social se ven las cuentas nacionales. Ah, pues entonces ya pasaron, ¿no? Ustedes son de tercer semestre, ¿verdad? Bueno, yo apenas soy del segundo y también Abraham. Ah, Yo soy de cuarto semestre, profe. muy bien. Bueno, pues en cuentas nacionales se ve, perdón, en contabilidad social se ve este tema, pero más adelante también lo van a ver en otras materias y cuando trabajen como economistas, pues es muy importante. Pues, como sea que trabajen como economistas en una institución financiera, en el gobierno, en el sector privado, en la investigación, en la docencia, como sea, es relevante. Por eso les recomiendo los textos de Jonathan Heath al respecto. Esos libros apenas salieron, ¿eh? No tienen ni 5 meses. Son muy importantes para todo economista. Léanlo, léanlo, y si no le entienden, sigan leyendo hasta que le entiendan. Vayan preguntando a sus otros profesores de que si tienen dudas, y también lo lleva a la mano, dice la inflación subyacente, ¿no? Y dice uno, ay, ¿qué es la inflación subyacente? Y ahí les va diciendo a ustedes qué es la inflación subyacente y cositas así, que son muy importantes. Bien, volviendo al tema del mercantilismo, antes de entrar con el proyecto francés, voy a pasar una breve, a ver, déjenme ver el chat. Ana Paula comenta también como recomendación la intervención del Estado a favor de la industria. Efectivamente, es una recomendación fundamental de los mercantilistas. ¿Y esa recomendación en qué consiste? Pues básicamente en proteccionismo, ¿no? En prohibir que las mercancías de cierto producto que ya se hace en el país se importen, ¿no? Pero sí es muy, muy importante. Bien, les comentaba que antes de pasar al tema del proyecto francés, les voy a pasar una breve presentación sobre los pensadores mercantilistas. Porque en el capítulo de Galbraith no mencionan todos. Menciona algunos, pero no todos. Entonces, voy a compartir pantalla. A ver, compartir pantalla. La quiero agrandar. Ya está. Ya está. Los pensadores mercantilistas. Ya más o menos todos están al tanto de que el mercantilismo no se considera tanto una escuela, sino más bien una corriente o tendencia. ¿Cuál es la diferencia entre una corriente de pensamiento y una escuela? Que en la escuela se conocen entre sí
los diferentes autores, porque son más o menos de la misma época, más o menos de la misma región del mundo, entonces conocen el uno la obra del otro. No es el caso entre los mercantilistas. Entre los mercantilistas estuvieron muy separados a lo largo de más de 2 siglos, en diferentes países. Incluso también por ahí hay algún árabe que no incluyo aquí, pero lo quiero incluir para otra ocasión. Un mercantilista tunecino que tiene una obra importante. Es decir, eran pensadores o personajes que hacían recomendaciones en diferentes países. ¿Cuáles son ya ustedes mencionaron varias propuestas mercantilistas. Voy a repasar las 2 más importantes. En primer lugar, lograr la prosperidad mediante la venta de mercancías, esto es mediante la actividad comercial. Eso lo tenían muy claro los mercantilistas, a diferencia de la Edad Media, cuando el comercio se veía con desconfianza, con desdén. Claro, a todo el mundo le gustaban las mercancías que se traían de fuera, pero a los comerciantes los veían con cierto resquemor, de una forma incluso hasta hostil. La segunda gran propuesta de los mercantilistas es que con los ingresos de las ventas de mercancía, acumular la mayor cantidad de oro y plata, ya que estos metales permiten acumular la riqueza. Es decir, el comercio es la fuente de la riqueza, pero la mercancía es la fuente de la riqueza. Pero para acumular y garantizar la riqueza en el mediano y largo plazo, las monedas, ¿no? Las monedas o lingotes de oro y plata. Bien. Entonces eso debe quedar muy claro. Para ellos la fuente de la riqueza era el comercio y la forma de acumularla, los metales. Aquí tenemos monedas de oro de aquella época, del siglo XVI más o menos. Todavía no eran muy bonitas las monedas, bueno, bonitas sí eran, pero no eran muy redondas, pues eran medio artesanales en aquella época, muy inexactas. En el siglo XVI, cuando empieza el mercantilismo, pues no había mercancías todavía muy sofisticadas en el mercado. Las había, pero era raro. Más bien se comerciaban mercancías de las actividades primarias, la minería, la agricultura, la pesca, la recolección. Esto es materias primas o productos semielaborados, como los metales, ¿no? Como los metales o los lingotes, pues ya están semielaborados, porque el metal, pues no se saca de las minas puro, sino hay que refinarlo. La ganancia de los mercaderes consistía sobre todo en cambiar el lugar de ubicación, ¿no? Es decir, adquirir la mercancía donde era muy barata y llevarla a donde la mercancía se vendía con una ganancia importante. A la época mercantilista, es decir, como forma de obtener ganancias, se le llama de 2 maneras, mercantilismo o capitalismo mercantil. Es correcto llamarle de ambas maneras. Mercantilismo significa simplemente afecto o costumbre de comerciar. En cambio, capitalismo mercantil ya se refiere a una forma económica donde existe el capital mercancía. Quizá otras formas de capital todavía no son muy sofisticadas, como el capital financiero, por ejemplo, todavía no era importante en esta época, todavía no. Los bancos apenas empezaban, había muy pocos. Incluso el mercado cambiario pues era incipiente, o el crédito también era incipiente.
pero el capital mercancía ya era fuerte. El mercantilismo y el renacimiento son absolutamente simultáneos, o sea, van de la mano, van juntos, coinciden exactamente, ¿no? Cuando empieza el renacimiento es porque empieza el mercantilismo, ¿no? Cuando, con los descubrimientos geográficos, ¿no? Precisamente. No me acuerdo si habíamos comentado pues, cuándo termina la época feudal en el mundo. Para algunos, la época feudal termina con la caída de Constantinopla, en el año, me parece que 1453, que ya cambia el mundo. Vaya, Constantinopla la pierden los cristianos y la obtienen los musulmanes. Y esto provoca cambios en el mundo, precisamente en el comercio mundial. Para los españoles, sin embargo, el feudalismo acaba unos pocos años después, como 39 años después. ¿Qué ocurre en 1492? ¿El descubrimiento de América? El descubrimiento de América, exactamente, ¿no? El descubrimiento de América por Cristóbal Colón, para los españoles, es el final del feudalismo o de la Edad Media y el principio del Renacimiento. ¿Por qué? Pues tienen buena razón los españoles, porque a partir del descubrimiento de América por Cristóbal Colón hay un cambio en muy pocos años. ¿Por qué? Porque a pesar de que los medios de comunicación en la época eran muy deficientes, solo existía el correo postal que pues, se llevaba a pie o a caballo o en barco, pues en pocos meses se empezó a difundir en Europa y en el Mediterráneo, que se habían descubierto nuevas tierras en el poniente, donde se ponía el sol. Y eso envalentonó o estimuló a otros marineros a hacer otros descubrimientos geográficos. Entonces, efectivamente, pues ya el feudalismo, la Edad Media, se acabó en 1492, porque vinieron varios más. Como dice Galbraith, el comercio salió de las sombras y para convertirse en un oficio, en una actividad de prestigio, aventura y riqueza. Digamos que el comercio sale a la luz del sol, ya no se hace en los callejones oscuros de los pueblos feudales, medio escondidas, sino ya se hace en los puertos, en el mar, en los mercados abiertamente. El mercantilismo está fuertemente asociado con el proteccionismo, todos lo eran, todos los pensadores mercantilistas favorecían el proteccionismo, unos más, otros de manera más moderada, pero todos tienen eso en común. Y propone acciones o medidas proteccionistas que ustedes ya han mencionado, ¿no? Los aranceles, normalmente se entiende por arancel un porcentaje, ¿no? Es decir, por cada embarque de zapatos vas a pagar, bueno, por cada cantidad de zapatos que importes vas a pagar el 20% de impuesto. Ese es el arancel. Las cuotas, normalmente se entiende por cuota una cantidad fija. Es decir, le decían a
al capitán de un barco: ¿quieres anclar en Veracruz? Pues el puro anclar en Veracruz para desembarcar tu mercancía te va a costar tal cantidad de pesos de plata, ¿no? Una cuota normalmente es fija, no es un porcentaje. Y la tercera medida más frecuente son las prohibiciones, las simple y llanas prohibiciones, o sea, prohibido que entre al país tal o cual mercancía, ¿no? Por ejemplo, ustedes estaban muy chicos o quizá no habían nacido, porque esto fue en los 90. Me acuerdo que como en los mercados, los tianguis de México estaban inundados de alpargatas chinas y de todo tipo de zapatos chinos, el gobierno mexicano dijo: prohibido importar calzado de China, así a secas, ¿no? Obviamente, pues eso ya se acabó, ¿no? Porque pues, el contrabando es abrumador, ¿no? Entonces, seguramente sigue habiendo zapatos chinos, sobre todo tenis o zapato deportivo, pues, ¿no? Hay muchísimo, estamos inundados sobre todo mercadería pirata de zapatos deportivos chinos. La vigencia del mercantilismo, es decir, ¿cuándo estuvo vigente esa forma, ese pensamiento? Pues también coincide con el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento duró pues, más o menos 2 siglos. Se inició con los descubrimientos geográficos, es decir, de Colón, de Américo Vespucio, de Vasco de Gama, de Magallanes, entre otros, ¿no? Balboa, otros más. Y permaneció en el mundo mientras había territorios que colonizar, territorios que descubrir y colonizar. Ya en el siglo, a finales del siglo XVIII, cuando ya los 5 continentes estaban más o menos no solo descubiertos, sino más o menos repartidos también, ya no era tan... y cuando empezaba la revolución industrial, ya era obsoleto el mercantilismo. Son los pensadores mercantilistas, es decir, defendían el comercio y eran proteccionistas. Tenían eso en común. El más antiguo al que hacen referencia los historiadores del pensamiento económico es un español. O me equivoco, todavía no se le podía llamar español porque en realidad era navarro y España todavía no estaba unificada en aquella época, al menos en la mitad de la vida de este personaje. Ya se empezó a unificar precisamente a mediados del siglo XVI. Martín de Azpilcueta, él era de Navarra, una provincia de España donde poco más de la mitad de la gente habla vasco, la lengua vasca, como dicen los españoles, vascuense. Azpilcueta era religioso, era fraile dominico, una orden pues muy importante. Tuvo la oportunidad de estudiar tanto en Alcalá, España, como en Francia. ¿Cuál fue el mérito de Azpilcueta? Escribió sobre varios temas, por eso era considerado sabio. Se me olvidó mencionar eso. Le llamaban el doctor Navarro, no porque se apellidara Navarro, sino porque era Navarro de nacionalidad. Y doctor, así se le decía a alguien que fuera muy sabiondo, muy sabelotodo, muy docto sobre varias materias. Se le decía doctor a alguien que supiera mucho. Claro, luego se le quedó particularmente a los médicos, ya tiempo después. Entonces, Azpilcueta escribió sobre varios temas, pero entre sus textos está
el Comentario Resolutorio de Cambios, que es un documento que habla mucho de el tema del comercio precisamente y de el mercado de cambios, que como comentábamos era nuevo en aquella época, ¿no? Antes pues no, porque era raro que alguien cambiara una moneda de un país por la de otro país, se daba, pero no era una actividad cotidiana. Ya con los descubrimientos geográficos había una casa de cambios en cada ciudad importante, en cada puerto o varias, ¿no? Se dio cuenta Azpilicueta de un fenómeno que estaba ocurriendo en aquella época, que como estaba llegando oro y plata de las Américas, o de las Indias Occidentales, como se les decía en la época, estaba subiendo la inflación, estaban aumentando los precios en Europa. Es decir, fue un precursor de la teoría cuantitativa del dinero. Y también se dio cuenta de la oferta y la demanda, que cuando un producto nuevo es escaso, pues sube su precio. Por ejemplo, el tabaco, ¿no? El tabaco proveniente de América, de nuestros países americanos, parece que ya se conocía cuando menos en Veracruz, cuando llegaron los primeros europeos a estas tierras. Pues al ponerse de moda se volvió cotizado el tabaco, ¿no? Vámonos con otro personaje, porque vamos a ver varios. Jean Baudin se pronuncia en francés. Desde hace mucho tiempo se le mencionan textos en español, se le mencionaba como Juan Bodino, o sea, se le castellaniza el nombre. Era francés, aunque de un lugar de Angers, aunque vivió en París. También fue un hombre estudioso, estudió en 3 universidades y él escribió un texto que se llama escribió un conjunto de 6 libros llamados Los 6 libros de la República. La mayoría se dedican a ciencia política, es decir, política pura, pues, o bien a temas sociales. Pero uno de ellos se dedica precisamente a las finanzas y a la integridad de la moneda, y por lo tanto defiende el comercio. Lo ve como una manera de defender el valor del franco, la moneda de Francia, que ya más o menos desde entonces adquiere su nombre. Jean Baudin o Juan Bodino debate con algún otro personaje llamado Malestroit y publica una respuesta de Jean Baudin a las paradojas de Malestroit. Evidentemente no era un literato, ¿no? Un literato pues hubiera escrito un título más ingenioso, más amable, ¿no? Más amigable. Pero el texto es importante porque defiende el comercio y también ve el fenómeno de la inflación. Vámonos con un tercer personaje. Giovanni Botero. En algunos libros viejos también lo castellanizan. ¿Cómo es Giovanni en español? ¿Quién nos dice qué es Giovanni en español? No sé, profe, ¿qué significa? Por ejemplo, una obra clásica de la literatura, bueno, varios autores tienen su versión de Don Giovanni. Entonces, de ahí, por ejemplo, hay un Don Giovanni de Zorrilla. En español, ¿cómo se dice Don Giovanni? Don Juan. Don Juan, el Don Juan Tenorio, traducido al italiano, pues era Don Giovanni, ¿no? Bueno, Juan Botero, o Giovanni Botero, nació al norte de Italia, escribió un documento importante de las causas de la grandeza de la ciudad, donde habla por qué las ciudades son buenas para la economía de un país. ¿Por qué se forman las ciudades?
Y él lo explica que es en buena medida por el comercio, ¿no? ¿Y por qué las ciudades son buenas para un país? Porque ahí se concentra el comercio, las diferentes mercancías, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en los puertos. En la mayor parte del mundo, las ciudades importantes son puertos. Solo aquí en México, la Ciudad de México y Guadalajara y Monterrey, las tres ciudades más importantes no son puertos. Esto es pues casi único en el mundo, ¿eh? Vaya, también en otras ciudades hay ciudades que no son puertos, pero normalmente no es la ciudad más importante del país, ¿no? Bien, él reflexiona sobre la importancia de la ciudad y su relación con el comercio, y fue un mercantilista moderado. Vamos con otro personaje, Thomas Moon. Nació en Londres, fue un comerciante, es decir, también veía por su propio interés, tan próspero y dedicado al comercio exterior, que fue nombrado director de la Compañía Británica de las Indias Orientales, que es una de las compañías más antiguas del mundo y existe hasta hoy en día. O sea, va a cumplir 4 siglos, si no es que ya los cumplió, ¿no? Es de por 1600 y tantos la compañía. Pero de hecho, no es la primera en el mundo que se dedicaba a comerciar con las Indias Orientales. Un paréntesis, ¿cuáles son las Indias Orientales? ¿A qué les llamaban las East India? ¿A qué le llamaban East India en aquella época? La India Oriental. ¿No son las islas que están abajo de China? Claro, pues a la India original, ¿no? A la India que originalmente tenía ese nombre, a la India de verdad, pues a la grandotota, a la superpoblada con pues decenas o cientos de millones de habitantes desde hace mucho tiempo, ¿no? Y a la gran India pues con los productos de los que es. Ángel nos hace el favor de darnos el dato. Ángel Eduardo Gallegos nos comenta que se fundó el 31 de diciembre de 1600. Los fundadores fueron John Watts y Thomas Smith. Smith se escribía diferente, por cierto, ¿no? Bueno, pues, bien. Por cierto, ya que averiguaste eso, por favor, averíguanos cuándo se fundó la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Creo que fue anterior, un poco anterior, como por un par de años. Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Porque los holandeses también andaban movidos, queriendo ser un emporio comercial. A ver, ya está en el chat. ¿20 de marzo de 1602, la holandesa? Ángel. Pues sí, porque aquí dice por Johan van Oldenbarnevelt, un nombre totalmente de Países Bajos, totalmente holandés. Bien, yo pensé que primero había sido la holandesa y luego la británica, pero aquí Ángel Eduardo nos corrige, nos da la información correcta. Bueno, pero vean, esto nos revela la gran competencia que había desde entonces entre Países Bajos u Holanda y el Reino Unido, ¿no? Una competencia literalmente a muerte, ¿no? Porque pues incluso se encontraron en guerras, en algunas guerras en la historia, el Reino Unido contra Holanda.
como cuáles, por ejemplo, la guerra de los Boers en Sudáfrica a finales del siglo XIX, ¿no? Bien, bueno, Thomas Moon, pues fue importante, no solo porque pues, era una autoridad en materia de comercio exterior, sino porque escribió 2 libros importantes sobre el tema. Aquí me encontré en internet una foto de una edición del Fondo de Cultura Económica, como ven, donde están los 2 libros en una misma edición, porque, ya perdí mis lentes. Bueno, uno es precisamente La riqueza de Inglaterra por el comercio exterior, y el otro es un discurso sobre el comercio de Inglaterra con las Indias Orientales. En el libro aquí vienen los 2. Es que en aquella época los libros normalmente eran cortitos, ¿no? Sobre todo los libros de ensayos técnicos, pues no eran muy grandes, ¿no? Por eso el fondo los publicó los 2 juntos. La aportación de Moon es importante, por cierto. Vamos con otro personaje de la época mercantilista que normalmente no lo mencionan con los mercantilistas, pero es muy importante para esta profesión porque es quien le puso el nombre. Se trata de Antoine de Montchrestien. Montchrestien se traduciría pues como Antonio del Monte Cristiano. Si bien en francés, en algunas ediciones de la época, se pierde la S, como en este libro que está a la derecha, dice Antoine de Montchrestien, pero es por la manera en que lo pronunciaban. Nació en Francia y con este libro, pues es el primero en usar el término economía política como título de un libro. Ya otro autor francés también había utilizado el término economía política, pero dentro de algún texto o algunos años antes. Pues este tratado, ¿qué pensaba Antoine de Montchrestien? Bueno, pues era defensor del comercio, ¿no? Sin duda, él era defensor del comercio. En lo que no está muy definido, Montchrestien, es en la conveniencia o no del proteccionismo. Por eso a veces no lo clasifican dentro de los mercantilistas, sino como de los preclásicos, es decir, eran anteriores a Adam Smith, pero que ya eran más o menos liberales, ¿no? En fin, habría que leer la obra para ver de qué lado estaba Montchrestien. Otro personaje, el nombre se oye muy español, pero no era español, era italiano. Nació en Cosenza, en la región de Calabria, Italia. Calabria está hasta el sur de Italia, no me acuerdo si es la punta de la bota o el tacón de la bota, pero está hasta abajo, hasta el mero sur. No hay retrato de él, por eso este retrato que aparece en internet, más bien se ve que fue algún estudiante que para garantizar el 10 en su tarea, pues se aventó ahí un retrato ficticio de Antonio Serra. La portada del libro, sin embargo, bueno, la página 1, ya dándole vuelta a la pasta dura, esa sí es original, ¿no? De hecho, se sabe poco del personaje, no se sabe cuándo murió, pero escribió un texto relevante porque es, como ven, el breve tratado de las causas que pueden hacer abundar el oro y la plata en los reinos que no tienen minas. No sé si sea el caso de Calabria, o Cosenza, como sería, a lo mejor fue seguramente en alguna época fue un reino independiente, pero sí hay muchos países de Europa, por ejemplo, del Mediterráneo, que no tenían minas, pero se las arreglaron para ser ricos. Y a esto se dedicó Antonio Serra, ¿no? Por ejemplo, la mencionada Holanda o Países Bajos, ¿no?
Holanda no tiene minas de nada. ¿Por qué? Porque es un país muy plano y muy pequeño, ¿no? Normalmente en los países muy planos no abundan las minas, cuando menos en esa época, ¿no? Ya más reciente sí, porque escarban muy profundo, pero en aquella época no. Entonces, Antonio Serra pues reflexiona que es con el comercio eh, lo que genera riqueza. Otro personaje también importante, también francés, Jean-Baptiste Colbert, o Juan Bautista Colbert. También fue defensor del comercio, fue un hábil político, tuvo cargos públicos y él sí era 100% mercantilista, no solo porque defendía el comercio, sino también el proteccionismo para proteger a las industrias francesas y para proteger el valor del franco. Como funcionario público, tuvo una visión muy importante porque recomendó obras públicas, obras de infraestructura, precisamente para fortalecer la actividad comercial. ¿Cómo qué obras de infraestructura? Pues, por ejemplo, carreteras, canales. Aquí en México no tenemos canales para la navegación interior, pero en muchos países del mundo son muy usuales. Aquí, bueno, hasta en China, ¿no? Hasta en Japón, pues, para que un barco pueda pasar de un lugar a otro, donde no había ni mar, ni lago, ni río. Entonces, todo esto fue promovido por Colbert. Tanto que se las arregló que se pudiera llegar en barco del Mediterráneo al Atlántico sin pasar por 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 la entrada del Mediterráneo. Se me olvida cómo se llama la entrada al Mediterráneo. Gibraltar, por el estrecho de Gibraltar. ¿Por qué? Porque pues, el estrecho de Gibraltar era muy vulnerable en las guerras, ¿no? O sea, quien controlaba el estrecho de Gibraltar controlaba el comercio entre el Mediterráneo y el Atlántico. Entonces, pues Colbert resolvió ese problema, ¿no? De hecho, hay una subescuela del mercantilismo que se llama colbertismo, que se refiere precisamente a que el Estado debe de ser el conductor, la guía de la economía. Vamos con otro personaje de más o menos, bueno, nació con 16 años de diferencia, voy en orden cronológico, un poco posterior. Él nació en Alemania, aunque hizo buena parte de su vida en Austria, donde también hablan alemán. Era un sabio que escribía sobre diferentes temas. Incluso le echó muchas ganas a la alquimia y a la química. Con la alquimia todavía cree un tanto en la magia, como saben, pero la química ya es una ciencia. Era la época, ¿no? Era precisamente el Renacimiento todavía, principios de la Ilustración. Sin embargo, Becker también fue economista, mercantilista 100%, y se adhirió a una escuela de la época que se llamaba el cameralismo. Y tenía ideas muy similares a las de Colbert. ¿Por qué? Porque también estaba a favor de que las decisiones económicas se tomaran en una cámara. Le llamaban cámara, como ahora en México, a las cámaras de comerciantes, a la cámara de industriales, etcétera, la cámara de la industria de tal o cual, pero también le llamaban a la cámara de legisladores, por ejemplo, o a la cámara de alcaldes.
Entonces, que las decisiones económicas no se podían dejar al mercado, al libre albedrío, sino que debían de tomarse de una manera dirigida. Entonces, él se adhirió a esta otra corriente. No fue su autor, pero sí se adhirió al cameralismo. Y hay otros más, no nos vamos a detener por otros, algunos importantes. Gerard de Malain, Edward Misselden, Josiah Child, Philipp Wilhelm von Hornig, de diferentes nacionalidades, por decir que el mercantilismo efectivamente se dio en distintos países y con más o menos con las mismas recomendaciones. Aquí menciono otro que también es más o menos de la época, sin embargo, no es del todo mercantilista, se considera más liberal que mercantilista. De hecho, se considera uno de los precursores de Adam Smith. O sea, escribió antes que Adam Smith sobre la libertad comercial. Pero claro, ¿por qué la fama se la lleva Adam Smith? Porque Adam Smith publicó un tabicón de este grueso, de más de 700 páginas, y James Stewart, pues, su investigación sobre los principios de política económica, pues es un librito, ¿no? Aunque bueno, ¿no? ¿Cuándo acaba el pensamiento mercantilista? Pues son varios factores, ¿no? Los menciona Galbraith. Cuando surge la revolución industrial, cuando producir mercancías era mejor negocio que simplemente dedicarse al comercio, cuando se diversifican los medios de transporte, o sea, ya no solo había por tierra el caballo y las carretas, sino ya el tren, ya había antecedentes del tren, ¿no? O ya había muchos canales para viajar en tierra por barco, o los barcos ya eran más eficientes, etcétera. Todo esto incluye, ¿no? Incluye también que se dificultaba el control de las rutas comerciales. O sea, habían varios imperios en pugna y entonces ya se dificultaba el comercio, entonces adquiere importancia la producción. Y desde luego cuando se impulsa el liberalismo comercial. ¿Qué sustituyó al mercantilismo? Pues básicamente son dos ideas: el libre comercio, contrario al proteccionismo, y el énfasis en la producción. El énfasis en producir mercancías atractivas y baratas, desde luego, ¿no? ¿Y quién fue el que le dio la puntilla al pensamiento mercantilista? Adam Smith, precisamente, con su Riqueza de las Naciones. Él critica a los mercantilistas, ¿no? Y dice que la fuente de la riqueza se da en el trabajo especializado y la producción que éste permite. Bueno, pues esa fue la presentación. Me salgo de compartir pantalla. Son las 3:55. Miren, tocaba hoy el tema de el proyecto francés, es decir, la fisiocracia. Pero bueno, a reserva de que haya comentarios, preguntas el día de hoy, ¿qué les parece si dejamos el tema de la fisiocracia para el próximo martes, pero con la condición de que todos lean, de que todos lo lean bien? Sí, profe, está bien. ¿Está de acuerdo? Sí, Profesor, está bien. Muy bien. Veo algo en el chat que escribió Ángel Eduardo. Dice que la compañía holandesa se fundó en 1602 y su fundador, pero su disolución fue en 1799. Bueno, de cualquier manera fueron 2 siglos, ¿no? Y seguramente no desapareció del todo, sino como casi siempre sucede, se formó otra empresa en su lugar, como normalmente sucede, ¿no?
Bien. ¿Algún comentario, pregunta, etcétera? Emilio. Entonces también el tema del capítulo 5 se va a entregar el martes. El resumen. Pues sí, ¿no? Sí, tienen tiempo, ¿no? Por si va a haber hoy. Entonces procuren o tú contéstale, Sergio, si hay otra fecha límite, Sergio. Lo que hemos visto, hay que entregar. Lo que no hemos visto, hasta el día jueves, el último jueves de cada mes. Ok. Y otra pregunta es, en el primer resumen que vamos a hacer, ponía, bueno, en el apartado del Classroom, pone que son las 2 lecturas, ¿no? ¿El resumen va a ser de 2 cuartillas porque son las 2 lecturas o la resumimos en solo una cuartilla, las 2 lecturas? ¿Cuáles son las 2 lecturas, Emilio? Homilía para futuros economistas y el capítulo 1 del libro. Bueno, esas ya son, ya están un poquito rezagadas. En un mismo resumen. Las puedes entregar todavía, sí, pero en un mismo resumen. Bueno, no sé, ¿las puede entregar todavía, Sergio? Sí, profesor, todavía. Bueno, muy bien. Uno solo porque se parecen mucho, son más o menos sobre el mismo tema, esas 2 lecturas, Emilio. Ok, gracias. Una sola. Bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien sabe algo de las clases presenciales? Si ya... Porque en otras materias sí tenemos ya fecha, pero en esta no. Pues tengo un profesor que nos dijo que ya la próxima semana íbamos a clase con él. Entonces yo creo que ya a partir de la próxima semana algunos grupos ya regresan. Pues qué bueno que lo dices. Yo voy a preguntar. Yo creo que en esta, no, en todo caso, nos tocaría hasta la otra, pero bueno, hay que preguntar. Muy bien. Es que Bueno, yo si tengo no, entendido que esta clase es de tercer semestre, entonces tercer semestre no vuelve a presencial, los que vuelven a presencial son segundo, cuarto y sexto. ¿lo puedes repetir, Catherine, por favor? Porque... Sí, profe, que yo tengo entendido que esta materia no vuelve o sea, no va a ir a presencial porque entra en tercer semestre. Entonces, los que vuelven a presencial son segundo, cuarto y sexto semestre. Es cierto, eso es lo que había yo leído por ahí. Así es. Bueno, pues tienes razón, salvo que haya otra información nueva, posterior, ¿no? Muy bien, Catherine, gracias por la explicación. De nada, profe. Bien, si no hay nada más, se pueden retirar y nos vemos el martes, pero con esto del proyecto francés bien leído, por favor. Todo maestro. Sí, profe, muchas gracias. Muchas gracias, Hasta luego. profesor. Hasta luego. Gracias. Bonito fin de semana. Hasta luego, profesores.